pero el camino inventivo te permite generar soluciones realmente innovadoras, súbitas y que van a cambiar radicalmente el paradigma de abordar alguna situación. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio número 5 de la segunda temporada. Esta semana es sumamente especial porque estamos celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se conmemora cada año el 26 de abril. En este episodio tenemos un gran invitado, inventor y multifacético profesional. Démosles la bienvenida. Hola, muchas gracias, Leticia. Gracias por la invitación. Mi nombre es Alejandro Ramos de la Peña. Soy mexicano, tengo 53 años y soy inventor, escritor, conferencista y profesor. De todo un poco. Y de todo un poco. Y háblanos de tu carrera. ¿Cómo llegaste a ser el profesional que eres hoy? Sí, mira, de hecho, pues desde niño soy un inventor. Tengo una habilidad heredada por parte de mi abuelo materno y siempre desde niño me ha llamado mucho la atención los mecanismos, cómo funcionan las cosas. Entonces, desde que tenía 3, 4 años, armaba cosas, todo lo que caía en mis manos, pues lo investigaba, lo desarmaba. Y fíjate que mis papás tuvieron una gran intervención en ese proceso porque al ver la habilidad tan marcada que tenía desde niño, ellos me compraban todo tipo de juegos de armar, juguetes que fueran muy educativos en el sentido que te permitieran desarrollar la parte estructural, la parte geométrica de las habilidades mentales y manuales. Entonces, con el paso de los años, fui desarrollando una especie de entrenamiento, un entrenamiento no formal, en el sentido de que no me lo dio una escuela, pero sí fue formal porque fui adquiriendo todas las herramientas, tanto físicas como psicológicas, dentro de mi casa. Además, bueno, pues con el apoyo de mis papás y los pocos años que tuve contacto con mi abuelo, que era otro genio inventor, entonces se combinaron muchos elementos. A los 12 años dejé de armar cosas de los juguetes que te venden como barcos, motocicletas, etcétera, que tú los armas, los pintas. Dejé de armar porque ya estaba harto de armar cosas que otros hacían. Entonces empecé a diseñar y a construir mis propias máquinas, mis propios elementos. Y cuando entré a la prepa, el primer semestre preparatoria, empecé a diseñar un robot de tipo industrial a escala. Nada más que te estoy hablando de eso de 1983, cuando, por lo pronto aquí en México, no se hablaba nada de emprendedurismo, ni de robótica, ni de mecatrónica. Entonces yo empecé a formarme en esa área de una manera independiente y a título personal. Entonces me llamaba mucho la atención la robótica desde el punto de vista antropomórfico, porque pues recordemos que el cuerpo humano es también un mecanismo súper sofisticado y siempre me interesó la parte de la integración del área biológica con el área mecánica. Entonces, cuando entré a la preparatoria, se abrió un curso, más bien una materia, en donde tú podías desarrollar cualquier tecnología y al final del semestre pues la tenías que presentar ya terminada y funcionando, aunque fuera un prototipo muy simple. Entonces yo me di la tarea de desarrollar un brazo robótico de tipo industrial a escala. Entonces yo lo diseñé, lo construí y lo presenté. Entonces ese fue mi primer paso ya en el área formal de llevar a cabo una idea, diseñarla, construirla y presentarla para ser evaluada. Entonces ese fue mi punto de partida y de ahí en adelante pues continué haciendo diseños por mi cuenta. Me tomé muy en serio la parte de las manos robóticas. Entonces, como yo me di cuenta que tenía que integrar conocimientos de diferentes áreas, pues estudié medicina, estudié 3 años y medio de medicina, 3 años de ingeniería biomédica y también estudié algo de ingeniería mecánica y electrónica.
Lo que pasa es que como inventor tú quieres tener conocimientos de múltiples áreas y quedarte en una sola área es como estar limitado, como estar encuadrado en una sola zona, y como inventor quieres estar moviéndote constantemente en diferentes áreas y adquirir conocimientos de diferentes ámbitos. Sí me gustaría comentarte que definitivamente los conocimientos del área médica fueron los que más me marcaron, porque cuando conoces el cuerpo humano, es increíble el abanico de oportunidades y de opciones de desarrollo tecnológico se abre tremendamente. Entonces, la medicina, más allá que los conocimientos que me dio la ingeniería, fue lo que más me marcó en la parte de conocimientos formales. Estando en el área médica, obviamente, investigué fuertemente en cuanto al área de manos robóticas, y en ese momento yo lo quería hacer para aplicarlo como prótesis. Pero luego me di cuenta que el área de prótesis, además de que es fascinante, es un poco complicada, Leticia, porque hay los pacientes que tienen miembros amputados. Vamos a hablar de la extremidad inferior, en particular de la mano, lo que es la amputación debajo del codo. Persiste, algunos pacientes tienen un padecimiento que se llama dolor de miembro fantasma. Entonces, ellos no soportan traer una prótesis porque refieren al doctor que es como si trajeran un guante. Entonces, para ellos es muy incómodo, un guante que suda y que les molesta. Entonces, si tú te fijas, hay personas que andan por la calle con su muñón residual debajo del antebrazo y no tienen ninguna prótesis. Entonces, además de eso, hay otros padecimientos en donde los pacientes se quejan de dolores, de calambres, etcétera. A pesar de que ya no está la mano, ellos se quejan de que les duele la mano, sienten que las uñas se encajan. Entonces, como que ya eso ya, no que me desilusionara, sino que me permitió cambiar el rumbo de la área hacia donde me quería especializar tanto, y todo el conocimiento que adquirí en el desarrollo del diseño y construcción de manos robóticas me permitió migrar hacia el área de cirugía robótica. Para finales de los 90 ya estaba empezando a dar sus primeros pasos, y bueno, pues la famosa empresa que produce Intuitive Surgical, que produce el robot Da Vinci, que ya hay en todo el mundo, pues en el 2000 lanzó su primer sistema ya comercial. Entonces yo también por esas fechas, sin darme cuenta, sin saberlo, inicié también mis primeros pasos en el área de cirugía robótica. Entonces, para hacer un resumen de esa parte de la cirugía robótica, pues construí un prototipo, lo patenté en Estados Unidos, me dieron la patente en Estados Unidos, entré ya con la patente y el prototipo, entré a un concurso de la NASA de innovación y fui el único latinoamericano, por lo menos en ese año, en obtener una mención honorífica. Entonces eso fue pues un estímulo muy fuerte para mí, ¿no? Para mi carrera como inventor. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Entonces, después entré a otros concursos, gané otros concursos en Europa. Todo eso está en el internet, ¿eh? Tú nada más pones mi nombre y ahí aparecen las referencias. Entonces, continué en la parte de la investigación de la cirugía robótica, y en otras áreas también me he sentido muy atraído por la parte de reemplazos totales, por ejemplo, como un reemplazo total de corazón con sus dos válvulas, sus dos porciones, porque por lo general hay unos reemplazos que son nada más como pequeñas bombitas que impulsan la sangre, pero yo me enfoqué más en el área de un corazón de reemplazo completo. Entonces, gran parte de mis investigaciones han sido en el área de, pues ahora sí que ingeniería biomédica, ¿no? Para sintetizarlo. Entonces pasa el tiempo, Leticia, y en el 2014 miro hacia atrás, empiezo a ver mi vida en retrospectiva y digo, oye, pues como que he aprendido algo, ¿no? Ya tengo algunos conocimientos adquiridos, he aprendido todo a título personal, de forma a veces un poco difícil, porque muchas veces no tienes quien te recomiende qué hacer, qué no hacer, con quién acercarte, etcétera. Entonces, pues todo lo tuve que aprender, como decimos aquí en México, a patadas y empujones. Entonces, dije, bueno, si ya tengo un cierto cúmulo de conocimientos y experiencias, creo que ya puedo compartir algo a las nuevas generaciones. Entonces, en el 2014 fue cuando decidí escribir el libro
de Yo Inventor, porque dije, a mí me hubiera gustado de niño, adolescente, haber tenido el acceso a un libro, a un autor que me dijera paso por paso cómo ir avanzando desde la concepción de una idea, formalizarla en dibujos, usar un CAD, cómo solicitar una patente, cómo construir un prototipo, etcétera. A mí me hubiera encantado eso, me hubiera ahorrado muchos problemas y tantos años de aprendizaje de forma empírica. Entonces, por eso dije, bueno, quiero hacer una aportación a la humanidad y voy a escribir este libro para las nuevas generaciones. Entonces, el libro se llama Yo Inventor, guía simplificada para que cualquier persona se pueda convertir en un inventor. Entonces yo diseñé el libro de tal forma que desde una ama de casa, un carpintero, un arquitecto, un doctor, sin importar la edad ni la formación académica, puedan convertirse en inventores. Está escrito en un lenguaje muy simple, muy accesible, para que cualquier persona pueda convertirse en un inventor tal cual y como está en su título. Entonces ahí pude volcar todas mis experiencias, recomendaciones y vivencias para las nuevas generaciones. A mí me atrajo mucho el hecho de poderlo guiar el libro o dirigirlo hacia un público, te podría decir, de entre 12 y 22 años, pero no está limitado obviamente para ese grupo de edades, porque a lo mejor una persona que ha trabajado toda su vida en alguna gran empresa y por ahí ya perdió el ímpetu, ya se decepcionó o ya no tiene tanta pasión, pues puede leer el libro y retomar esa energía, ese brío que tenía cuando era joven y otra vez convertirse en un innovador, en un inventor. Entonces, termino de escribir el libro en el 2014, lo subo a Amazon como ebook, porque dije, bueno, para que no exista el pretexto de a mi país no llega o está muy caro, lo pensé así en el peor de los casos, que cualquier persona pudiera comprarlo. Entonces está como ebook, está a un bajo costo, entonces no hay pretexto para tener acceso a una información formal y que sobre todo que nace de una vivencia y una experiencia directa. Aquella persona que se decida a comprar mi libro se va a dar cuenta que no es un compendio de citas de otros autores, son vivencias directamente que yo obtuve a lo largo de décadas de estar en este fascinante mundo. Entonces, pues más que nada es para aportar algo a la humanidad. Entonces, eso sucedió cuando yo estaba viviendo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es un estado que está al norte del país, al norte de México, que colinda con Estados Unidos. Es una ciudad altamente industrializada. Pero bueno, independientemente de eso, yo decidí regresar a mi ciudad natal, que es Irapuato, Guanajuato, está en el centro del país. Entonces, ya estaba el libro publicado, ya se había empezado a vender. Regreso a mi ciudad y me encuentro con un amigo de la infancia que tiene una escuela que se llama Instituto Nueva Era. Ese instituto está situado muy cerca de Irapuato, en la ciudad de Silao, Guanajuato. Es una pequeña ciudad que está también aquí en el centro del país. Y entonces mi amigo me dice, oye, fíjate que me enteré que escribiste un libro. Vamos a platicar. Y le dije, sí, porque yo estoy interesado en darle el curso a estudiantes de 12 años, porque es el momento en el que el cerebro ya tiene la suficiente madurez a nivel neuronal para generar procesos abstractos, geométricos y matemáticos. Y me dice, perfecto, vamos a platicar. Total, nos pusimos de acuerdo y para abril del 2015, o sea, un poquito menos de un año después de que lo había escrito, dimos un programa piloto a estudiantes de 12 años en el Instituto Nueva Era y fue un exitazo. O sea, a los niños les encantó, generaron grandes ideas, fue muy padre, fue una experiencia maravillosa. Entonces, desde el año de agosto del 2014, Leticia, ya se convirtió el libro de Yo Inventor en una clase formal que se le da a los niños cada año, porque los ciclos aquí en México de secundaria son de un año, no son de un semestre. Entonces, durante un año les damos la clase de Yo Inventor para convertir a los estudiantes de 12 años en inventores, al grado de que hemos generado
56 solicitudes de patentes de diseño de estudiantes de 12 años y hasta el momento nos han otorgado 45 patentes. Entonces estamos cambiando completamente, digo, tú estás perfectamente bien actualizada en ese ámbito. Entonces tenemos una tasa altísima de aceptación y aprobación de las patentes. Aún y cuando son de diseño, no hay que olvidar que han sido generadas por estudiantes de 12 años, o sea, no por gente que estudió su doctorado, su maestría, no tienen 12 años, claro. Yo estoy detrás de ellos en todo el proceso, pero aún así es su autoría, es su sueño, es lo que ellos percibieron de su medio ambiente. Ahora, con esa experiencia, yo me di cuenta que se tenía que cambiar el formato tradicional de como está sucediendo en todos los ámbitos, porque estoy hablando del 2015, ahorita pues ya estamos en 2021. Me di cuenta que teníamos que cambiar el formato, de pasar de las simples presentaciones en PowerPoint a que todo fuera físico, lo cual déjame te digo que es muy padre, o sea, estar interactuando con los alumnos, porque yo no soy maestro de profesión, pero bueno, ahora ya es una de las otras cosas que hago, ser maestro. Maravilloso ver la cara de los niños, cómo se emocionan y cómo tienen ideas espectaculares. Y lo de ser maestro, creo que viene en el alma. Sí. Viene en el alma. No, porque es una cosa que aún no hayas tenido la formación de educador, se te nota incluso como nos narras la historia. Ok, sí me emociono, no lo puedo evitar. Sí, es maravilloso, es una experiencia fantástica. Sí, no, me encanta. Entonces, y fíjate que hay muchas cosas que yo creo que voy a tener que escribir un libro sobre eso, especial, porque he descubierto muchas cosas. Fíjate, una de ellas te voy a platicar las que me acuerdo ahorita, son muchas. Una de ellas es que las niñas, las estudiantes mujeres, las niñas, tienen las mejores ideas. Es increíble. A mí me encanta eso, como que son más apasionadas, son más detallistas, sienten más empatía por la problemática social. Yo no digo que los niños no la tengan, pero exactamente en ese grupo de edad hay una gran diferencia en las estudiantes del sexo femenino al del masculino, y las patentes más, ¿cómo decirlo?, las más revolucionarias, las ideas más atrevidas son de las mujeres, y las más conservadoras son de los hombres. Es increíble y a mí me fascina eso. Yo estoy muy contento, muy emocionado. Yo a mis 12 años, yo siempre estaba en contra de todo. Un dolor de cabeza para mis padres. Pero sí, siempre creía y tenía en mi corazón que yo iba a quitar todas las injusticias del mundo. Perfecto. Ese era como mi gran corazón. Eso era lo que pensaba siempre, que cada vez que yo veía injusticia, desde que me ponían a limpiar a mí, no a mi hermano, porque yo era la niña y él era el niño, desde ahí. Eso es. Sí, desde ahí siempre luchaba. Las pequeñas batallas. Claro, así es como se empieza. Ahora, fíjate, te voy a platicar una anécdota, Leticia. Cuando estaba escribiendo el libro, a manera de experimento, tengo una hermana que es un año más grande que yo y la quiero muchísimo y tenemos una excelente relación. Me senté con ella y le dije, oye, se llama Gloria. Oye, Gloria, dime por favor, ¿cuál es el primer nombre que se te viene a la mente sin que lo pienses mucho, así rápido? Si yo te pregunto, dime el nombre de una mujer inventora. Y sin pensarlo me dijo, Madame Curie. Y le digo, ¿es todo? Me dice, sí, Madame Curie, no me acuerdo de alguien más. Y sabes que ese experimento, Leticia, lo hice con varias amigas, con varias señoras, y siempre era lo mismo. Y dije, no puede ser. O sea, esto no puede ser, está mal. Entonces, en el libro, dedico un capítulo únicamente a las mujeres inventoras. Y de hecho, tengo planeado escribir un libro de las mujeres inventoras. Voy a empezar aquí con mujeres inventoras en México y después ya lo voy a hacer a nivel mundial, ¿verdad? A través de la historia. Pero dije, esto está mal, o sea, tiene que cambiar, este paradigma es incorrecto. Entonces, escribí un capítulo ya de inicio en el libro de mujeres inventoras. Entonces, ojalá que tengas la oportunidad y todos los que entren a tu podcast de leer el libro para que vean ese homenaje que les hago muy breve, muy simple a las mujeres inventoras. Simplemente te voy a comentar, había una actriz cuyo nombre artístico era Heidi Lamar, o no sé cómo se pronuncia porque está como que entre alemán, no sé, Heidi Lamar. Era una mujer bellísima de allá de los
40, 50, creo que hasta los 60 y 70 hizo películas. Pero bueno, además de ser una actriz, era una mujer inventora y ella sentó las bases de la telefonía celular actual que tenemos, imagínate, y eso casi nadie lo sabe. Wow. Y Sí, está ahí en mi libro, ¿eh? sí, es algo interesante de cómo lo que aprendemos en las escuelas, lo que nos enseñan y el énfasis que le hacen a ciertas historias y otras quedan totalmente en el olvido. Esto que me dices, ese experimento de preguntar, dime un nombre de una mujer inventora, cuando me estabas contando, inmediatamente pensé en Madame Curie. Y lo Increíble, gracioso, ahí está. sí, Sí, y lo gracioso increíble. es que yo vivo leyendo sobre propiedad intelectual, sobre inventos, sobre todo, y eso fue lo primero que se me ocurrió. O sea ¿Te que fijas? No falló. sí, no falló, No falló el no falló. experimento, sí. Sí, Sí, así es. está muy interesante. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Ha sido tal el éxito del programa Yo Inventor, ya aplicado en una escuela, en este caso el Instituto Nova Era, que en el 2018 el gobierno del estado, no, 2017, el gobierno del estado de Guanajuato lanzó un programa para promover el patentamiento por parte de inventores independientes, científicos, académicos, cualquier persona, cualquier civil, nada más con que estuviera aquí en el estado de Guanajuato, recibía el pago del proceso de solicitud de patente por parte del gobierno. No, pues entonces yo metí patentes de mis alumnos y ahí fue donde se empezaron a generar esas 56 solicitudes de patente, de las cuales ya van 45 otorgadas. Entonces, obviamente, pues el gobernador del estado en aquel tiempo se enteró de la cantidad de solicitudes de patente que estábamos generando de estudiantes de 12 años. Entonces, juntó un evento que él ya tenía planeado con personas de la UNESCO que vinieron aquí al estado de Guanajuato. No sé si conozcas la ciudad de Guanajuato, Leticia. No tengo el placer, solamente Ah, he visitado la Ciudad de México y las partes ok. turísticas cuando fui a un crucero. Bueno, ok, porque aquí la ciudad de Guanajuato es una ciudad colonial que es famosa a nivel mundial. Entonces, bueno, hay un teatro hermoso ahí en el centro de la ciudad de Guanajuato. Entonces hicieron el gobierno del estado hizo un magno evento con personalidades de la UNESCO, gente del gobierno, gente de la iniciativa privada, etcétera. Y ahí premiaron a nuestros estudiantes, les dieron el gobernador un reconocimiento personalmente a cada uno de ellos con su nombre, su fotografía, ya sabes, publicidad en todos los medios escritos y electrónicos, etcétera. Y pues bueno, la gente de la UNESCO al mismo tiempo pues, tuvo la oportunidad de darse cuenta de lo que habíamos hecho, etcétera. Entonces fue un escaparate padrísimo, ¿no? Y la verdad lo disfrutamos mucho. Total, al final del evento, ya cuando el gobernador le entregó el premio a todos los niños, dice, y ahora para reconocer su esfuerzo y su dedicación, les voy a regalar un viaje todo pagado a todos los estudiantes a Silicon Valley. No, ¡Wow! pues los niños empezaron a gritar y a brincar de la felicidad y efectivamente se fueron a hacer un recorrido al área de Silicon Valley con todo pagado. Conocieron Google, conocieron Intel, conocieron los museos, conocieron San Francisco, todo el área ahí de San Fernando, etcétera. Entonces, a mí me dio muchísimo gusto eso porque obviamente estos estudiantes, su perspectiva de vida ya nunca fue la misma. O sea, ya todos se querían ir a estudiar a Stanford, ya todos querían hacer un Sí. doctorado, querían ser investigadores. O sea, su perspectiva de vida cambió dramáticamente por esa experiencia que se ganaron, porque pues ellos se la ganaron, ¿no? Con su trabajo. Entonces imagínate qué gran satisfacción para mí estar detrás de ellos y ver que tus estudiantes los reconocieron, los mandaron un viaje a Silicon Valley, etcétera. Además de las patentes, pues ha sido hasta el momento algo fantástico, ¿no? Sí, y si como adulto uno se emociona visitando, me imagino como niño, que uno tiene todavía
esa hambre de crecimiento, de conocimiento, de curiosidad, que ahora, luego de adulto, va cambiando, no es que uno la pierde, pero va cambiando. Entonces, Sí, me así imagino es. que ese tipo de experiencias realmente cambian la vida de una persona, especialmente cuando pasan a temprana edad. Claro. Sí, son experiencias que jamás se te van a olvidar en tu vida y te van a marcar para siempre de forma positiva, obviamente. Sí, claro. Entonces, vamos a hablar un poquito más del libro. Yo Ok, Inventor, guía simplificada para convertirse en un inventor. En tu libro hablas de los caminos para ser inventor. Cuéntanos de esos caminos. muy bien. Sí, yo identifiqué en base a mi experiencia dos caminos, el camino limítrofe y el camino inventivo. ¿Por qué decidí utilizar esos nombres? Te lo voy a comentar. El camino inventivo para mí es un camino que está basado en la observación, en la sensibilidad de la persona, en su capacidad de descubrir y descubrirse como parte de un medio ambiente que tiene oportunidades ilimitadas de innovación y de mejoramiento y que esa agudeza de su percepción le permita ver cosas que nadie está viendo, soluciones de necesidades que nadie ha resuelto, sobre todo que sean percibidas a través de los sentidos. Esto es, si tú te das cuenta que voy a poner un ejemplo muy simple, una simple herramienta que utilizamos que se llama llave de tuercas, que es para aflojar y apretar tuercas, pues la verdad es bastante incómoda, tienes que moverla decenas o cientos de veces para aflojar o apretar un tornillo, etcétera. Entonces, si tú utilizas una herramienta de ese tipo, estás observando un diseño burdo, estás usando, a través de tu sentido del tacto te das cuenta que es incómoda, te empieza a doler, hasta te puede sacar ampollas, su superficie no es muy cómoda, se te puede resbalar, a lo mejor hasta te puede estar irritando la superficie de la piel, etcétera. Y, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿y los sentidos del olfato y del gusto? Bueno, simplemente un chef. Hay chefs muy innovadores que patentan sus recetas, sus procedimientos, escriben libros, entonces ellos están usando también el sentido del gusto y del olfato, además de todos los demás, para percibir la textura de los elementos que van a usar para los platillos, etcétera. Entonces, constantemente estamos interactuando a través de nuestros sentidos, con los 5 sentidos, y de ahí es de donde surge ese instante en el que el famoso eureka, el por qué no lo había pensado antes, en por qué nadie se había dado cuenta, ese instante en el que te das cuenta que algo se puede mejorar, pero es un instante que viene realmente de un silencio psicológico en donde está predominando los sentidos, la información sensorial, y ya cuando surge ese eureka, después de eso entonces ya viene el análisis, ya viene bueno, puedo utilizar estos materiales, a lo mejor puedo usar estas ecuaciones, etcétera. Pero el camino inventivo te permite generar soluciones realmente innovadoras, súbitas, y que van a cambiar radicalmente el paradigma de abordar alguna situación. Ahora, vamos a la otra parte. El camino limítrofe, es más, no me gusta ni hablar de él, pero bueno, vamos a hacerlo porque hay que conocer ambas caras de la moneda, así como el yin y el yang. El camino limítrofe es un camino de baja energía porque está basado en la copia, en estar atentos de lo que los otros están haciendo, imitar, y definitivamente el estar buscando las debilidades de otras personas, de otras tecnologías, jamás va a generar una fortaleza. Eso ya está muy claro. Además, el camino limítrofe también se basa en la fantasía, que desgraciadamente se promueve últimamente demasiado en las películas, de que por el mínimo esfuerzo vas a obtener el máximo del resultado. Es una mentira. Todo proceso, todo producto, servicio, tecnología que valga la pena, requiere una gran cantidad de energía física, de energía psicológica, para obtener un resultado fantástico, maravilloso. Entonces en realidad no existen atajos para obtener un gran resultado. Y veo tristemente cómo inclusive en algunas instituciones lo promueven como si fuera algo muy simple. Ahora puedo explicar rápidamente lo que algunas personas hacen. Estudian las patentes de alguna tecnología en particular, hacen una matriz comparativa donde ponen
los atributos, las empresas, quién lo está llevando a cabo, pero sobre todo aquellos puntos que están siendo reclamados en las patentes con los claims famosos en la USPTO. Entonces, analizan aquellos puntos que no han sido reclamados y dicen, bueno, vámonos por ahí. Es una oportunidad que esta empresa no está reclamando, entonces ya notamos esa debilidad y por ahí nos vamos a ir, por favor. O sea, eso jamás yo lo voy a aceptar como algo valioso. Es una estrategia que me parece de muy baja energía. Sé que se lleva a cabo, bueno, ni modo, es una realidad, pero a las nuevas generaciones se les debe de dar la información correcta y que entiendan que para obtener resultados fantásticos se tiene que aplicar una gran cantidad de energía y se tiene que modificar la manera en la que se percibe la realidad. Como lo decía en un principio, es a través de ver, observar nuestro entorno y de ahí surgen las oportunidades. Voy a poner un ejemplo de mis alumnos directamente. Una alumna que se llama Alexa, por cierto, fue al viaje de Silicon Valley, me platicaba, porque le dije, bueno, ¿de dónde sacaste tu idea para tu tecnología, tu desarrollo tecnológico? Me dijo, yo siempre he estado trabajando con mi abuelita y mi abuelita se dedica a hacer pasteles. Entonces yo me di cuenta que el proceso de la creación del pastel, o sea, de la harina del pastel, meterlo al horno, etcétera, no involucraba mucho tiempo. Pero la parte del embetunado, o sea, ponerle el betún y la decoración con el betún, eso sí se llevaba mucho tiempo. Entonces ahí fue donde a ella se le ocurrió hacer una embetunadura robotizada. Entonces generó el diseño, solicitamos la patente y le dieron su patente, se la otorgó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y todo surgió de una observación de una necesidad real, en donde ella veía que su abuelita perdía mucho tiempo embetunando el pastel. Entonces desarrolló una especie de impresora, así como una impresora para plástico, pero en vez de inyectar plástico, va a inyectar el betún. Entonces, en cuestión de minutos o de segundos, te puede embetunar un pastel con un diseño muy sofisticado. Eso es por mencionarte un ejemplo. Otros ejemplos. Cuando dices betún, en betún, ¿significa lo que cubre el pastel? Sí, es que aquí se le dice en México, no sé cómo le digan en Latinoamérica, en otros Le decimos, países. Bueno, el español es muy rico, probablemente hay un nombre diferente en cada país, pero en República Dominicana le decimos suspiro. Mira qué interesante. Suspiro. Sí, suspiro. Okay. Bueno. Qué bueno que aclaraste eso, Leticia, sí, porque se me olvidó el hecho de que lo van a escuchar en varios países y los modismos cambian dramáticamente, sí. Pero eso es lo hermoso de nuestro idioma. Sí, exactamente, es muy florido. Sí. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que he evidenciado, además de lo que te comentaba de que las niñas son las que proponen las mejores resoluciones, etcétera, están extremadamente sensibles a lo que pasa en su entorno. Entonces, por eso mi énfasis en llevarlos hacia el camino inventivo. Por ejemplo, todos los estudiantes que desgraciadamente tienen un familiar con algún padecimiento crónico de salud, por ejemplo, diabetes, hipertensión, mutilación de algún miembro, insuficiencia cardíaca, problemas de parálisis, de daño motriz, de sensibilidad, de asma, o sea, puedo seguir con la lista. Es increíble, o sea, inmediatamente ellos piensan en sus familiares, dicen, yo quiero cambiar eso, yo le voy a dar una solución a mi tío, a mi abuela, a mi papá, a quien sea que está sufriendo esa enfermedad, y se ponen a hacer su desarrollo y se han generado cosas muy, muy interesantes en ese ámbito de los biomedical devices. Hay muchas patentes en esa área, no nada más en esa área, pero hay muchas en esa área porque están muy atentos a lo que sucede en su medio ambiente y son muy sensibles, muy perceptibles. Entonces, por eso el énfasis del camino inventivo. Además, es el que yo he seguido y yo lo recomiendo como una experiencia de vida, que es el que te da las mayores satisfacciones, el mayor aprendizaje y es maravilloso. Y creo que eso también se traduce a la vida misma. Cuando uno se enfoca en sus propias metas, en sus propios sueños y no se compara con otros o no reacciona a lo que otro hace para definir lo que quiere hacer en su vida, realmente uno tiene una vida más plena cuando hace ese tipo de decisión. Entonces, eso también se traduce a la manera de inventar.
de que Claro. en vez de estar monitoreando cada segundo de lo que hace tu competencia o lo que hacen las grandes compañías, enfócate en qué tú quieres hacer, qué cambios te gustaría ver o qué problemas te gustaría solucionar. Y por ahí inventa, crea, innova. Sí, exacto. Exactamente, así es. Y para eso implica una reeducación de los sentidos. Es en dónde pones tu energía, dónde pones tu atención y cómo interactúas con tu medio ambiente. A lo mejor por eso decidí incluir ese capítulo en el libro y diferenciarlo de forma tan marcada, como son caminos diferentes, porque he visto que hay hasta cierta confusión al momento de abordar el cómo inventar, cómo innovar, y todo el mundo cree que hay un solo camino y no, definitivamente son dos. Vamos a decir que tomamos el buen camino. Tenemos la idea, Claro. tenemos la idea. Entonces, solo necesitamos la idea como inventor para lograr llevar a cabo nuestra invención, o recomiendas otros elementos. Claro, sí, definitivamente. La idea es el punto de partida, es la base, haz de cuenta, es el cimiento de la casa, porque de ahí se va a generar todo lo demás. Entonces, es el primer paso. Dentro de mi libro hablo sobre un proceso que yo le di el nombre de proceso de formalización de una idea. Ahí lo explico ampliamente. Es la columna vertebral del programa Yo Inventor, porque es la manera de convertir esa abstracción, que es como una nube que está en tu cerebro. Tú la entiendes, tú la ves, tú le has dado forma, te apasionas por ella y todo. Puedes hablar de ella y tratar de explicarla, pero mientras esa idea no se convierta en dibujos hechos a mano, en dibujos hechos en un CAD en 3 dimensiones, en una animación, en un prototipo, ¿a quién se la vas a poder presentar? Esa idea tiene que ser cuantificable, tiene que ser medible, tiene que demostrarse que funciona, y además, para acercarte con un abogado especializado en patentes, tienes que ayudarle a entender cómo funciona tu tecnología para que él pueda hacer la redacción de la patente y redactar unos claims que sean muy fuertes y que estén muy bien sustentados. Entonces, la idea es solamente el primer paso del proceso de formalización de una idea, que yo le llamo PFI, o proceso de formalización de una idea, que es la base, es la columna vertebral del programa Yo Inventor. Son 9 pasos que tiene que llevar a cabo el inventor, y es eso, es formalizar la idea. Porque yo recuerdo hace muchos años, me decía mi papá, es que cualquier persona tiene ideas. Simplemente vete a un restaurante donde estén las personas desayunando y todo el mundo está platicando de ideas, de negocios, los escriben en la servilleta, manotean, o sea, mueven las manos en el aire, dicen cifras, dicen cosas técnicas, etcétera, pero terminan de desayunar, se levantan de ahí y se les olvidó, jamás vuelven a hablar de eso. Entonces, el convertir esa idea en un prototipo demostrable, medible, patentable, es todo un proceso formal. ¿Cuáles son esos 9 pasos? Sí, el primer paso es definitivamente detectar una idea, detectar una oportunidad. Yo le llamo una oportunidad de desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque quise hacer a un lado la típica expresión de hay que detectar un problema. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, inclusive en el manejo de las palabras, porque toda aquella connotación negativa hay que eliminarla. Por ejemplo, problema pues tiene definitivamente una connotación negativa que está determinando que pues, va a ser casi imposible, ¿no? Yo mejor le llamo oportunidad. O sea, vamos a llamar las cosas de forma amable, que llamen a la acción y que la persona que las quiere llevar a cabo esté contenta y apasionada por llevarlo a cabo, porque esto requiere muchísima energía. Entonces hay que abordarlo de forma positiva. Por eso lo llamo oportunidad de desarrollo tecnológico. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa es llevar a cabo dibujos hechos a mano. Muy sencillo, tú agarras tu blog o agarras un cuaderno que de preferencia sea únicamente destinado para eso. En Estados Unidos se usan mucho unos cuadernos especiales para llevar una bitácora, pero bueno, en cada país cambian las reglas y las leyes en cuanto a la propiedad intelectual, pero es muy fácil. Tú agarras un cuaderno que no lo uses para eso y todas las ideas que tengas las dibujas.
no importa que no seas un dibujante técnico. Tú la dibujas como te salga, le pones fecha, nombre, le pones fecha, número de hoja y de preferencia tu nombre en una de las partes de la hoja para que quede un registro. Entonces, yo sugiero constantemente que se lleve un registro ordenado de las ideas, no nada más para la parte legal, que eso es muy importante, hay que demostrar en ocasiones cuándo concebiste la idea. Yo sé que ha habido cambios por ahí en este tipo de cosas en Estados Unidos, pero es muy importante, tanto para la parte legal como para uno mismo, llevar un registro ordenado de ideas con fechas. Entonces, simplemente para el inventor le permite llevar un orden y le evita repetir aquellos mecanismos o resoluciones que ya ha hecho. De tal forma que si tú los tienes ordenaditos en un cuaderno o en varios cuadernos, simplemente regresas al momento en el que resolviste cierta necesidad, ya sea de un mecanismo, de un sistema, de un programa, de una forma de transmitir un movimiento, etcétera. Entonces ya no pierdes tiempo en estar repitiendo lo mismo que ya habías hecho. Entonces esa es una sugerencia muy, muy simple, pero que se debe llevar a cabo, porque el mismo Leonardo da Vinci les decía a sus alumnos que escribieran las ideas, que no se las dejaran a la memoria, porque se olvidan. Y después, ay, híjole, ¿dónde quedó aquello? Bueno, por el tercer paso del proceso de formalización de una idea, ya determinaste tu idea, ya hiciste los primeros dibujos. Yo recomiendo utilizar materiales de fácil modelado. ¿Por qué? Porque son de bajo costo. Construyes rápidamente tu prototipo y te das cuenta cómo puede quedar en 3 dimensiones y lo puedes tocar, lo puedes mover. Yo lo que utilizo es cartón con los alumnos. También podemos utilizar madera de balsa. No sé cómo, balsa wood, se le dice en inglés. No sé cómo lo digan en otros países. Es una madera muy suave, de bajo costo, que tú le puedes moldear y la puedes combinar con otros materiales. Puedes combinarla muy fácil con cartón. No, Entonces, ni idea cómo se llama, perdón, mi conocimiento de sí. materia. De hecho esa madera yo la conocí porque de niño, como armaba muchos aviones de control remoto, de radiocontrol, muchos de ellos estaban hechos con esa madera porque es extremadamente ligera. Entonces, bueno, yo de ahí aprendí y luego ya descubrí que también en arquitectura la usan, etc. Ok, entonces ya tienes la idea, ya hiciste los primeros dibujos, ya hiciste tus primeros prototipos, aunque sea de forma muy simple. Ahora ya sigue el cuarto paso, que es pero espérame, me estoy brincando uno que es muy importante. Después de hacer los dibujos, que es entre el 2 y el 3, o sea, entre los dibujos hechos a mano y los materiales de fácil modelado, yo recomiendo que se desarrolle una descripción textual de la tecnología. Es decir, es un ejercicio muy importante porque si tú te das a la tarea, aunque todas las personas, yo sé que varía el grado de habilidad en ciertas áreas, pero es una tarea muy importante que se debe llevar a cabo porque el ejercicio de forzarte a describir textualmente tu tecnología es increíble. Te permite detallar los elementos, imaginártela, ver cómo va a interactuar, cuáles son sus limitaciones, hasta dónde puede llegar, qué cambios puedes hacer. Yo sugiero que se haga una descripción de lo general a lo particular, ir descomponiendo tu tecnología en diferentes componentes. Por ejemplo, si vas a diseñar un avión, pues dividirla, por ejemplo, en fuselaje, tren de aterrizaje y motores. Y luego ya haces una descripción de los motores más detallada, luego haces una descripción del tren de aterrizaje, del fuselaje. Entonces, ir de lo particular a lo general. Y es un ejercicio tremendo. Lo recomiendo ampliamente, lo que es la descripción textual. Ahora sí, regresamos al siguiente punto, que es los dibujos hechos en CAD. CAD es diseño auxiliado por computadora. Es importantísimo que todos los inventores, sin importar su formación académica, aprendan a usar un sistema CAD. Hay gratuitos, hay unos de bajo costo, de mediano costo y de costo altísimo. Por lo general, los estudiantes que están en alguna ya secundaria, preparatoria, universidad, tienen acceso mediante su matrícula, tienen acceso a licencias que las universidades o las instituciones educativas compran. Entonces tienen acceso gratuito a esos programas.
Y si no es así, si es una persona que ya no está vinculada con alguna institución educativa, puede bajar los programas gratuitos en algunos sitios de Internet, que la verdad hay muchos, ¿eh? Ya cada vez hay más software gratuito. Entonces ahorita el inventor ya no tiene pretexto de no desarrollar sus dibujos en un CAD. La ventaja del CAD es que te permite visualizar los elementos en 3D, te permite migrar los archivos a otros programas, a otros sistemas, porque una vez que tienes el dibujo en CAD y lo tienes en 3 dimensiones con todos sus elementos constitutivos, mecánicos, electromagnéticos, etcétera, dependiendo de la tecnología que sea, entonces viene el siguiente paso que yo recomiendo. Una vez que tienes tus dibujos en CAD, yo lo que recomiendo es que si son piezas muy complejas, muy caras, que requieren por ejemplo, un maquinado en alguna máquina de control numérico de alto costo, primero lleven a cabo lo que es la ingeniería auxiliada por computadora, o CAE. Estos software te permiten hacer simulaciones y te permiten predecir fallas de tu tecnología, de tal forma que sin necesidad de que inviertas grandes cantidades de dinero en desarrollar alguna pieza, por ejemplo, que sea fundida o que sea maquinada y que después cuando la prueba se rompió, entonces este paquete de ingeniería auxiliada por computadora, o CAE, te ayuda a hacer esas simulaciones para predecir fallas, daños estructurales y sobre todo minimizar costos. Muy bien, entonces ya llevamos estos pasos y vamos ahora, el siguiente es la simulación. La simulación más que nada es para hacer unas presentaciones de alta calidad, para que el inventor vea cuál va a ser el desempeño de su dispositivo mediante una animación computarizada en 3D. También hay muchos paquetes para esto, desde los muy económicos hasta los muy caros, pero el recurso está ahí, está en la red. Entonces yo les recomiendo que hagan esa simulación para que vean la funcionalidad de los componentes, cómo se desempeña el dispositivo, las limitantes de movimiento en el caso de que tenga limitaciones. Y también esto nos permite darle al abogado que nos vaya a llevar nuestro caso una visión más completa de cómo va a funcionar el dispositivo y cuáles son sus componentes, porque los humanos somos predominantemente visuales y si le llevamos una animación en 3D con texturas, materiales, efectos, etcétera, pues la información que va a tener va a ser más amplia, más contundente. Ahora, el siguiente paso, ya con todo lo que hemos realizado hasta ahorita, si el inventor llevó todos esos pasos, ahora la siguiente sugerencia es generar un prototipo, pero ya con materiales más resistentes, más formales, ya sea utilizando una impresora en 3D, independientemente de la tecnología que use esa impresora en 3D, o utilizar una impresora en 3D metálica o recurrir a la manufactura tradicional, con tornos, fresadoras, taladros, centros de control numérico, etcétera. O sea, un prototipo que ya permita simular las funciones en un ambiente más realista de esa tecnología. Ahorita hay una gran cantidad de recursos a la mano. Se tienen empresas que se dedican a imprimirte en plástico, en metal, entonces, y a bajo costo. Entonces, los recursos con los que cuenta ahorita el inventor son casi ilimitados, ¿no? El siguiente punto es, ya con una animación, con un prototipo, con dibujos en CAD, una bitácora del trabajo realizado, entonces el siguiente paso es definitivamente acudir con un abogado especializado en patentes. En mi libro doy toda una serie de recomendaciones para esta etapa tan importante. El haber cubierto todos los pasos mencionados anteriormente le va a facilitar muchísimo la tarea al abogado para que comprenda cuál es el alcance de la tecnología, cuáles son sus características con respecto a otras tecnologías, cuáles son sus ventajas competitivas, qué lo diferencian de otras tecnologías, etcétera. Porque yo he visto casos de personas que se acercan con abogados de patentes con dibujos hechos a mano en una servilleta, por Dios, y el pobre abogado está batallando muchísimo para poder entender el concepto inventivo de la tecnología, cuáles son los alcances, etcétera. Entonces, si el inventor ha cubierto todos estos puntos, le facilita muchísimo la tarea al abogado para que lleve a cabo su proceso
el cual también detallo en mi libro cuáles son las etapas del proceso, cuáles son los tiempos aproximados, la duración de cada uno de ellos y los requisitos. En el libro pongo mi caso directo de mi vivencia de obtener la patente de mi dispositivo de cirugía robótica, todos los pasos que tuve que seguir, los documentos que se tienen que llenar, la interacción que tienes que llevar con el abogado, para que los inventores que lean mi libro estén muy enterados y no vayan a ciegas. Y bueno, esos son los pasos del proceso de formalización de una idea. En tu experiencia, ¿vale la pena tener una patente o no? Definitivamente vale la pena. A mí me ha abierto muchísimas puertas, ha sido increíble. Yo sé que hay muchas opiniones, en la red encuentras una cantidad tremenda de información a la cual no le doy la más mínima atención, porque mi experiencia ha sido, sí patenten, sí registren, sí obtengan derechos de autor. De hecho, yo tengo el derecho de autor de Yo Inventor. Definitivamente no iba a salir al aire sin mi derecho de autor, obviamente, sin mi copyright. Entonces, sí, a todas las personas que escuchen tu podcast, yo les recomiendo que se acerquen con un abogado especializado en patentes y lleven a cabo el proceso de obtención de su patente, sin importar el tipo de patente que sea, porque hay varias y en cada país le dan un poquito, hay unas pequeñas diferencias, su derecho de autor, su copyright, etcétera. Acérquense con los especialistas y obtengan su patente. A mí me ha generado tremendos beneficios a nivel profesional, personal, publicitario, etcétera. Es algo tremendo, es maravilloso. Yo no tuviera una patente, no me hubiera atrevido a escribir un libro. Porque la patente no es solamente un título de propiedad, no es solamente yo soy el titular de esta patente y puedo impedir a los demás que no la usen en el comercio. Es también un instrumento de generar ingresos, es un instrumento de negociación, te lleva a otras cosas. O sea, la propiedad intelectual, esa es la belleza. Gracias a la figura de protección que existe para las creaciones y para los inventos, hay también todo un mercado dentro de la misma propiedad intelectual en el cual las personas pueden beneficiarse de tantas maneras que no solamente es la típica tradicional de que puedo demandar a quien sea que esté usando mi patente sin permiso, que es lo que las personas usualmente asocian con la patente. Es mucho más que eso. La patente te abre la puerta incluso de tú poderte sentar a negociar con una persona que quiere invertir en tu negocio o en tu invento. O sea, que porque muchas personas, si no ven toda la propiedad intelectual debidamente documentada y registrada, ni te aceptan una reunión. Exacto. Sí. Exactamente, fíjate que ese es un punto muy interesante, qué bueno que lo mencionas. Mi patente estaba, la de la tecnología de cirugía robótica, estaba todavía en lo que la gente conoce comúnmente como patente pendiente. Yo me acerqué con diferentes empresas de medical devices y eso me permitió poder inclusive negociar aún antes de que me la otorgaran, porque bueno, ya había cumplido una etapa muy importante dentro del proceso, pero bueno, todavía no me la otorgaban, lo cual ellos esperan hasta que te lo otorguen, no van a adquirir riesgos, pero sí, lo que tú dices es importantísimo. Las grandes empresas ni siquiera te reciben, ni siquiera te escuchan, si no tienes por lo menos la patente pendiente. ¿Por qué? Porque eso es una protección en ambos sentidos. Por un lado, la empresa se protege de que tú lo vayas a demandar después argumentando que te robaron la idea. Por un lado se protege la empresa y por otro, tú te proteges también porque si vas una empresa con recursos ilimitados y le presentas una idea que tú te tardas, o un prototipo que no lo tienes patentado y te tardaste 6 años en hacerlo, ellos en cuestión de meses lo pueden reproducir, sacar al mercado y se acabó, te dejan fuera. Entonces, es un formalismo que las personas deben de aprender a llevar a cabo y es una protección en ambos sentidos. Dedico en mi libro un capítulo de para qué sirve una patente y te puedo mencionar rápidamente uno de ellos, ya lo comentaste tú, es para comercializar tu tecnología. Otro de ellos es para darte estatus, porque, por ejemplo, en el caso específico de los doctores, la mayor parte de los instrumentos que usan los doctores en cirugía tienen el nombre del que los inventó. Por ejemplo, no me sé los nombres ahorita, pero pásame la pinza McPherson o la llave no sé qué. Y eso les da un estatus a los cirujanos cuando van a los congresos
Mira, él es el que desarrolló la herramienta tal. Entonces todos lo conocen ya porque él es el que desarrolló tal pinza, tal herramienta para tal cirugía. Entonces dentro de un gremio especializado de profesionistas te da un estatus. Entonces, bueno, estatus y comercialización. Ahí te va otro. Otro de las cosas por las que se debe patentar es para demostrar tu capacidad de innovación. Todos sabemos que hay universidades en Estados Unidos, como Stanford, MIT, etcétera, que generan cientos de patentes al año. Hay solicitudes, ¿verdad? Hay algunas que llegan a veces a 800 o 900 solicitudes de patente o más al año. Es increíble. Pero bueno, así es. Entonces, ¿qué estás haciendo? No quiere decir que vayas a vender las 900 patentes. Tú estás demostrando tu capacidad de innovación, por un lado, y al demostrar tu capacidad de innovación, tienes acceso a fondos gubernamentales, estatales, federales, a fondos que pueden venir de particulares, de fundaciones, porque tienes ese respaldo. O sea, tú estás demostrando que tienes una capacidad de innovación y además un instituto de gobierno como es la USPTO en Estados Unidos, o aquí en México el INPI, y en otros países desconozco el nombre de los organismos, te están respaldando y diciendo, mira, aquí está tu patente, estás demostrando que eres innovador, que cumple los 3 criterios, que es el de criterio de no obviedades. Si una institución federal, de un gobierno federal, te dice, cumples con las 3, no obviedad, es aplicable, tiene una función práctica y es innovadora, adelante. Entonces, otra de las funciones para evitar el famoso trolling, que no sé si todavía se lleve a cabo en Estados Unidos, pero que fue todo un suceso eso, porque apenas estabas tú echando a andar tu empresa, y ya te estaban cayendo las gigantes con las demandas porque estabas generando tecnología similar a la de ellos. Entonces generó un gravísimo problema que tuvo que intervenir el Congreso de Estados Unidos para parar eso, porque en el área particular de las telecomunicaciones ya no podías generar ningún invento, porque inmediatamente o una tecnología o una empresa que les generara alguna pequeña competencia, inmediatamente te caía la demanda. Entonces, pues eso genera un detrimento en la capacidad inventiva, en el ánimo de los innovadores, de los emprendedores, y bueno, es bueno saberlo, ¿no? Y conocerlo. Claro, porque una demanda para una nueva empresa significa muchas veces la quiebra. Te hace pedazos, sí. Y retomando tu programa con los niños inventores, ¿qué es lo más importante que has aprendido de ellos y qué es lo más importante que le has enseñado a ellos? Muy bien, excelente pregunta, porque yo creo que yo soy el que ha aprendido de ellos. No sé si ellos han aprendido mucho de mí, pero yo sí he aprendido mucho de ellos, de veras. Es decir, ese proceso de aprendizaje no es en un solo sentido, es bilateral. O sea, tú les compartes conocimientos y vivencias y ellos están enseñando también, y es tremendo. Bueno, ¿qué me han enseñado? Muchísimo. Me han confirmado muchas de las intuiciones que yo tenía y que escribí en el libro, en el sentido de que en una ocasión me han entrevistado varias veces, y una vez me entrevistaron y me dijeron, oye Alejandro, ¿qué se necesita para estimular a los niños, que estén estimulados para generar innovaciones, para aprender? Y le dije, no necesitas estimularlos, ellos ya están estimulados por sí solos. Tienen una tremenda energía y una capacidad de innovación que no tenemos idea hasta que estás con ellos ahí. Entonces lo que ellos necesitan es que los acompañes en el proceso, desde el 0 hasta el 100, o sea, desde lo que es la generación de la idea hasta la obtención de la patente, porque es todo lo que ellos necesitan. Tienen tanta energía y tienen tan pocas limitaciones psicológicas y tan pocos paradigmas que no tienes que estimularlos, ellos ya están estimulados por sí solos. Nada más que hay una cosa, los estudiantes de esa edad son extraordinariamente demandantes, y si ven que no sabes, que no dominas el tema, que no tienes experiencia, te hacen pedazos. Entonces, por suerte, sí, no, es un arma de doble filo. No fakes. Son muy buenos. Exacto. No puedes, sí, no los puedes engañar, se acabó. No los puedes engañar. Además, con el torrente de información que tienen acceso en YouTube, en todas las redes sociales, o sea, no los puedes engañar. Y si perciben en ti farsa, que los estás queriendo mentir o algo, te hacen pedazos. Por suerte yo no he tenido ese problema porque como la clase que doy está basada en el libro que escribí y en las experiencias que tengo, entonces te puedo decir que me ha ido muy bien. Entonces sí, fíjate, sería uno de los aprendizajes.
Ellos son extraordinariamente inventivos, no necesitan estímulo, pero tienes que ser muy honesto. No puedes mentirles porque si no, no te van a hacer caso jamás. La confianza es absoluta para ellos. Confío Sí, en no, ti. la confianza es tremendo. O sea, en estas nuevas generaciones, creo que ellos se fijan más en que seas un verdadero líder para ellos que cualquier otra cosa, ¿eh? Y creer en ti y que vean que lo que tú estás diciendo lo viviste y es cierto, no que lo leíste por ahí en un libro o de algún experto. Eso lo detectan de inmediato. Ahora también, la capacidad que tienen de inventiva, yo le llamo inventiva, no creatividad, ahí lo explico en mi libro. Para mí la creatividad es algo que va más allá de la capacidad de los humanos y pertenece al ámbito de la naturaleza. Creo que todavía no estamos en ese nivel. Por eso me mantengo un paso atrás y trato de mantener cierta humildad y decir, tenemos capacidad inventiva, más no creativa. Entonces ellos tienen una capacidad inventiva fenomenal. O sea, lo que tú les plantees te dan una solución, no una, te dan varias, te dan muchas soluciones a esa problemática que tú les plantees. Y ya lo traen. Es parte del ser humano la capacidad inventiva. Lo que pasa es que los sistemas educativos cuadrados que tenemos sistemáticamente van minando esa habilidad natural que todos los humanos tenemos. De hecho, la capacidad inventiva es una capacidad propia del ser humano. Lo que pasa es que la configuración social y educativa va destruyendo eso. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, eso es otro tema y largo, porque nuestros sistemas escolares se crearon para que seamos perfectos empleados. Incluso los horarios de la escuela y todo eso y la manera en que se hacen muchos de los sistemas corresponde a la industrialización y corresponde a la empleomanía. Entonces, esa es la mentalidad con la que la mayoría de nosotros fuimos educados y crecimos dentro de ese ámbito. Sí, así es. Y realmente eso que dices es muy interesante porque si escucháramos más a los niños que todavía no tienen todos esos sesgos con lo que la sociedad le va eventualmente a crear, o esperemos que no, esperemos que puede ser que esta sea la sociedad que viene, puede ser que sea mucho más libre en el sentido de su pensamiento y en el sentido de las parcialidades que lo que estamos ahora. Pero sí, efectivamente, porque los niños no ven limitación. Nosotros decimos también que los niños no ven el peligro. Eso me lo decía mucho mi mamá a mí. Ustedes nunca ven el peligro. Entonces, que la adoro a mi madre, mis padres, ellos son la razón por la cual yo soy quien yo soy hoy. O sea, definitivamente. Pero así sí, esas son las cosas que uno recuerda, que esa manera hermosa y no restringida de ver el mundo también te permite innovar, te permite darle un giro a tus circunstancias que probablemente un adulto no lo vería así. Claro. Sí, porque desgraciadamente, como tú lo comentaste, todos los condicionamientos que hemos recibido de la familia, de la sociedad, de los medios, de todo lo que es la parte sociocultural en la cual nos desarrollamos, son tendientes a establecer paradigmas limitantes de miedo, de restricción, etcétera. Y yo me di cuenta que de manera vivencial directa con los niños, ellos no tienen, por lo menos no tienen tantos, no que no tengan, yo no me atrevería a decir que no tienen, pero tienen tan pocos condicionamientos limitantes, se les da la capacidad inventiva de una forma espontánea todavía a los 12 años. Ahora déjame platicarte algo, ya hablando de ese tema me estoy acordando, recién iniciamos el programa Yo Inventor, me asignaron 3 grupos, primero, segundo y tercero de secundaria. El de primero de secundaria aplica todo lo que hemos platicado, una gran capacidad inventiva, sin miedo, dan una gran cantidad de soluciones a una necesidad, etcétera. Increíblemente, Leticia, un año después, en segundo de secundaria, y todavía peor, 2 años después, en tercero de secundaria, esa capacidad ya no estaba. O sea, es increíble, es increíble. Ya los de tercero de secundaria, apáticos, indiferentes, no les interesaba, todo lo hacían a fuerza, y son 2 años de diferencia. Fíjate cómo, al parecer, esos condicionamientos limitantes terminan cristalizándose en el cerebro de nuestros estudiantes al no haber recibido un paradigma diferente, una oportunidad diferente. Por eso, además, nosotros estamos cambiando el paradigma
de los estudiantes al llevar el curso del programa Yo Inventor, porque es romper con esos moldes, con esas limitantes. Me di cuenta con la aplicación práctica de mi libro con los estudiantes de que en cada grupo siempre había un 10% de niños más destacados que el resto. Yo decía, mira, año con año se repite, o sea, y de un grupo de 20 niños había 2 que destacaban de forma tremenda, ¿no? Y los demás también eran muy inventivos, pero bueno, había 2 que destacaban de forma increíble. Posteriormente, ya ves que en YouTube, qué bárbaro, ahí encuentras de todo. Y en una ocasión vi un video de TED, de las TEDx, estaban hablando de la educación, entonces me llamó la atención y me puse a verlo. Y el expositor hablaba de cómo la capacidad inventiva del ser humano se va reduciendo dramáticamente conforme va envejeciendo. Pero envejeciendo me refiero, no creas que a los 40, 50 años, no. Lo que yo vi en lo que me tocó ver con mis alumnos, de la infancia a la adolescencia. De hecho, la NASA hizo un estudio sobre eso. Y ellos encontraron en ese estudio que entre los 5 y 6 años de edad, el ser humano es tremendamente inventivo. Y si tú tomas un grupo de estudiantes, el 100% o el 99% de los estudiantes te van a proporcionar soluciones a nivel de genialidad. Fíjate, a los 5 o 6 años. Conforme va pasando el tiempo, a los 12 años baja al 10% y a los 15 años baja al 3%. Ya nada más, ya mejor ni te digo lo que pasa de ahí en adelante. O sea, no, simplemente nada. La capacidad inventiva desaparece, se acabó. Sí. Es tremendo, wow. O sea, eso ya se ha estudiado. Yo lo descubrí de forma directa, empírica, pero ya hay estudios sobre eso. Ahora, otra cosa de la que yo he visto que muy pocas personas hablan, o no les interesa, o no lo ven, no sé, la capacidad inventiva y la oportunidad que se le dé al ser humano de expresar esa capacidad inventiva, produce seres humanos plenos, seres humanos felices, seres humanos productivos que se sienten conformes consigo mismo, con su trabajo y que pueden transmitir esa felicidad a su entorno. Eso es otra de las grandes ventajas de promover la capacidad de invención en el ser humano. O sea, generas mejores seres humanos. Sí, totalmente. Y con eso que nos dijiste que escuchaste en esa charla, yo puedo justificar mi adolescencia terrible, porque solo me quedaba el 3%. Qué bárbaro, sí, hombre, se disminuye dramáticamente. Sí. Claro, claro. Bueno, Alejandro, muchas gracias por ser tan generoso con tu tiempo, con tus vivencias, con todo esto que nos cuentas y realmente nos queda mucho para pensar, queda mucho para aprender. Sí. Y enhorabuena por tu programa con los niños inventores. Realmente estás haciendo un trabajo hermoso. Espero que lo puedas replicar en otros lugares, que puedas ampliar este programa porque es algo que de verdad que creo que lo necesitamos en todas nuestras sociedades. Fíjate que qué bueno que comentas eso, Leticia. Ya se me estaba olvidando, que me emociono mucho con ciertos temas y luego se me olvidan otros. Es algo que lo empecé a comentar, pero se me olvidó. Ya con la aplicación práctica del programa, yo me di cuenta que era necesario migrar la presentación de los temas, de las prácticas, a los que le estaba dando a los niños de forma tradicional, es decir, física, presencial. Teníamos que migrarlo a multimedia. Gamification, todo lo que es la parte de la traducción electrónica de una educación tradicional a electrónica. Entonces, ahorita estamos haciendo ya la migración del programa para poderlo compartir a nivel Latinoamérica como un primer paso, o sea, con los países hispanoparlantes, que tengan acceso a las universidades, las primarias, cualquier institución educativa de cualquier nivel, que tengan acceso al programa a través de una plataforma. Y queremos empezar primero con los países hispanoparlantes y después pues ya traducirlo al inglés, ¿no? Para que ya sea a nivel mundial. Entonces sí estamos trabajando ya en eso de compartirlo a nivel internacional. Bueno, perfecto. Entonces quedamos atentos de eso nuevo que viene. Y bueno, sí. Para los que nos están escuchando, el libro Yo Inventor, Guía Simplificada para Convertirse en un Inventor, escrito por nuestro gran invitado, Alejandro Ramos de la Peña. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Leticia. Sí, hay que mantener el contacto. Es una gran labor la que estás haciendo.
Ay, gracias. Tremenda labor, sí, la respeto mucho, sí. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.